Y en esta jornada se desarrolla una nueva sesión del Consejo de Ministros. Nos vamos a Torre Ejecutiva porque allí con la información está Rosario Lema. Buen mediodía, adelante, Ro. Buen mediodía, ¿qué tal, Rosario? Sí, desde las 10 de la mañana aproximadamente comenzó este Consejo de Ministros encabezado por el presidente de la República, Yamandu Orsi, ocasión en la que se están definiendo, ajustando los últimos detalles del presupuesto quinquenal que se va a estar remitiendo al Parlamento ya casi al filo del plazo constitucional el próximo domingo 31 de agosto sobre las 19 horas. Recordemos que ahí es recibido este presupuesto por parte de la vicepresidenta Carolina Cose y del presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir. Luego el martes se convocaría una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, ahí ya para dar ingreso formal. Recordemos que la Cámara de Representantes tiene 45 días para analizar el presupuesto, recibir diferentes delegaciones que quieran asistir. A posteriori se remite al Senado, que tiene otros 45 días también para analizarlo. Luego, si introduce modificaciones, tiene 15 días más la Cámara de Diputados. Debemos indicar que no han trascendido mayores datos respecto al contenido de este proyecto de ley de presupuesto quinquenal. No obstante ello, se ha hecho hincapié o se ha manifestado por parte de las diferentes autoridades que se va a hacer hincapié en la infancia, en la seguridad, entre otros de los temas, también la educación. Aquí en este presupuesto está previsto que haya algunos cambios impositivos, como por ejemplo aumentar el gravamen a las inversiones extranjeras, o también lo que se ha señalado que es para defender al comercio nacional, como es la aplicación del IVA a lo que se ha denominado el efecto Temu, es decir, a las compras que se realizan a través de la web al exterior. Esta situación estamos abordando aquí, que de un momento a otro bajen los integrantes del equipo económico para, bueno, de algún modo dar a conocer más detalles sobre el presupuesto y los últimos ajustes que se realizaron, que como les digo, el gobierno va a estar remitiendo el próximo domingo 31 al Parlamento. En las últimas horas, si bien no se han conocido grandes detalles, ya ha surgido malestar por parte de algunos legisladores, en este caso Pablo Abdala del Partido Nacional, quien a través de sus redes sociales manifestó: Consejo de Ministros, el gobierno es notorio, tuvo enormes dificultades para elaborar el presupuesto, lo presentará al filo del plazo y todo indica sin acuerdo interno. El número 2 del mes, hace referencia en este caso a Martín Valcorba, reconoce que el programa es impagable. Después hablarán con la mesa política y el PIT-CNT. El presidente del Frente Amplio ya sabe que son 700 artículos, agrega Abdala a través de sus redes sociales, de X, y dice, pero no habló con la oposición. Al no olvidar que a priori en el Parlamento no están los votos y que nadie se sorprenda cuando hagamos preguntas, planteemos dudas y pidamos tiempos. Responsabilidades con el país tenemos todos. Eso decía Pablo Abdala del Partido Nacional a través de la red social X. Así que bueno, ahora habrá que aguardar qué información brinda el equipo económico en torno a este proyecto de ley de presupuesto quinquenal del año 2026 al 2030. Recordemos que abarca todo lo que es esta administración. Ha trascendido informalmente que de algún monto se aumentarían gastos por 140 millones de dólares para distribuir en el año 2026. Así que bueno, estamos abordando de un momento a otro la presencia del equipo económico y de inmediato los estamos convocando para ampliar esta información. Bien, Rosario, perfecto. Aguardamos tu convocatoria. Nos vamos rápidamente a Torre Ejecutiva porque está hablando el ministro de Economía. Presupuestal están firmemente afincados en estas tres grandes objetivos estratégicos, y tanto lo que son los presupuestos que tienen contenido presupuestal como aquellos que son de naturaleza programática están vertebrados en torno a estos objetivos. Ahí me permito simplemente subrayar algunos elementos básicos. Este presupuesto tiene un conjunto de prioridades, un conjunto de principios sobre lo que está sentado. El primero es la responsabilidad.
La responsabilidad porque la situación fiscal de cualquier país tiene que ser velada de manera intertemporal, de manera tal de asegurarle tanto a quienes toman decisiones a nivel local como a quienes ven a Uruguay como una oportunidad de inversiones, como también a quienes son financiadores de operaciones públicas en Uruguay, un contexto de predictibilidad. Y por lo tanto es un presupuesto que asume los desafíos de la restricción fiscal imperante y por lo tanto es un presupuesto que mantiene un horizonte de responsabilidad. En segundo lugar, un tema de transparencia. Nosotros van a ver, no voy a tener tiempo de desarrollarlo hoy con toda la extensión que yo quisiera, el presupuesto incluye un conjunto de iniciativas que fortalecen la transparencia del proceso presupuestal y la rendición de cuentas de parte del Poder Ejecutivo, no solamente al Parlamento, sino a la ciudadanía. En ese contexto está la regla fiscal y algunos elementos que están dibujados o que están, mejor dicho, establecidos fuera del perímetro fiscal, fuera de las estadísticas de las finanzas públicas. Además, es un presupuesto que apuesta por una enorme eficiencia. Van a ver ustedes, como los voy a transmitir ese día, que las asignaciones presupuestales incrementales son modestas en términos de lo que son los objetivos planteados, pero estas asignaciones presupuestales incrementales a lo que invitan es a que los ministerios, los incisos, y nos consta que están trabajando en ello, busquen a su interior áreas de eficiencia, espacio de eficiencia para poder reorientar gastos y prioridades de manera tal de poder ejecutar cuáles son los objetivos que persiguen, cuáles son las metas que están dibujando, no solamente a partir de la asignación presupuestal incremental, sino también a partir de la línea de base, que como ustedes saben no fue abatida en este periodo presupuestal, sino que todos los organismos tomaron como punto de partida, como línea de base, lo ejecutaban en 2024, con la única excepción del MIDES, que tiene una situación particular. ¿Cuáles son las prioridades que este presupuesto, las áreas prioritarias de este presupuesto? En primer lugar, y con distancia, la infancia y la adolescencia. El 40% de las asignaciones presupuestales incrementales están focalizadas en acciones que tienen que ver con la infancia y la adolescencia. En segundo lugar, tenemos a la seguridad. El 12% de las partidas presupuestales incrementales de la asignación presupuestal están orientadas a acciones de seguridad. En tercer lugar, el crecimiento, que está también ubicado en torno al 2, levemente por debajo del 12%, y ahí están todos los elementos que tienen que ver con innovación, programas sectoriales, fortalecimiento de la investigación y la captación de inversiones y la promoción de inversiones. Seguidamente está la salud, con otro 12%, donde ahí están incluidas una serie de iniciativas que el Ministerio de Salud Pública tiene en materia también de atención a la primera infancia y en atención a algunas prioridades que ha definido en materia de salud mental. En siguiente lugar está la vulnerabilidad social, donde está toda la situación de calle, que es el 10% de las partidas de incremento de asignación, y el rubro otros aglutina aproximadamente un 14%. O sea que estas prioridades reflejan en la medida exacta cuáles fueron las prioridades establecidas por el programa de gobierno del Frente Amplio durante la campaña electoral. O sea, responden a cumplir con los 63 objetivos establecidos durante la campaña, distribuidos, por supuesto, en ejecuciones presupuestales que van a estar a cargo de diferentes incisos. Yo tengo un conjunto de ejemplos para comentarles, pero si a ustedes les parece relevante, eso lo podemos ver después. Solamente para que tengamos, se trata en cuenta algunos elementos. Se trata de un presupuesto de 700 artículos, un presupuesto no muy diferente a los niveles de artículos que tuvieron los últimos dos, tanto el de 2020 como el de 2015, que uno anduvo por los 690, el otro por los 710. O sea que estamos apostando a un presupuesto de 700, 720 artículos, porque algunos de ellos no están cerrados. La asignación presupuestal que nosotros estamos manejando tiene dos grandes componentes. La primera es lo que son las asignaciones presupuestales incrementales, que son de lo que se ha hablado habitualmente en las últimas semanas, que para el 2026 está previsto 140 millones de dólares de asignación presupuestal incremental, pero que convergen a una asignación presupuestal incremental al final del periodo de 240 millones de dólares. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la asignación presupuestal del primer año de 140 va aumentando progresivamente hasta llegar a una asignación presupuestal incremental final de 2029 por 240 millones de dólares. A su vez, el presupuesto va a incluir, después podemos hablar sobre esto si les interesa, recursos presupuestales para obras nuevas, por aproximadamente 700 millones de dólares por año, un poco más de esa cifra. De tal manera que la asignación presupuestal por año va a empezar con 840 millones de dólares el año que viene, los 140 millones de asignación presupuestal y los de
obras nuevas asociadas a recursos de naturaleza presupuestal. Y termina el 2029 con una asignación presupuestal del orden de los 940 millones de dólares incremental, que tiene que ver con los 700 millones de dólares de ese año para obras nuevas con cargo presupuestal y los 240 establecidos en la asignación que les mencionaba. Luego, este contexto de este presupuesto está establecido en un marco de restricciones. Un marco de restricciones que son, como yo he dicho en repetidas oportunidades, desafiantes, pero que al mismo tiempo son manejables. Por lo tanto, el presupuesto lo que está previendo es superar un escenario de restricción fiscal inicial muy elevado. Este presupuesto tiene como origen la restricción fiscal más elevada de un inicio de periodo de gobierno desde el año 95. Esto quiere decir que el déficit fiscal, como ya lo hemos comentado en otras oportunidades, que en 2025 tiene lugar como consecuencia de un conjunto de decisiones que este gobierno tomó, pero también como un conjunto de decisiones que fueron tomadas por el gobierno anterior, que constituye un marco fiscal muy restrictivo. Por eso es que para nosotros el armar un nuevo marco de convergencia fiscal es el punto central del proyecto presupuestal. Ese nuevo marco va a girar en torno a una nueva regla fiscal, nosotros ya lo hemos mencionado en diversas oportunidades, que vamos a poner en el articulado, que básicamente lo que establece es un ancla, una meta unidimensional, o sea, una única meta en torno al ancla de deuda de mediano plazo que va a estar fijada para el Gobierno Central BPS en 65% del Producto Bruto Interno. ¿Cómo llegamos a ese 65%? Lo podemos conversar a lo largo de todas estas semanas que van a venir, porque detrás de esto hay una serie de consideraciones técnicas y de estimaciones que el Gobierno ha estado realizando, no solamente dentro de su equipo técnico, sino que también lo ha estado haciendo con los organismos internacionales, con el Consejo Fiscal Asesor y con los miembros del comité de expertos que integran el Comité Fiscal Asesor. O sea que tenemos una nueva regla fiscal con una meta unidimensional que va a tener metas operativas que tienen que ver con una meta sobre el resultado fiscal estructural, como tenía la regla anterior, y que también va a tener un tope de endeudamiento como lo establece la ley. Lo que no va a tener, y si quieren sobre eso podemos después discutir, es una meta sobre tope de gasto. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es porque es redundante en términos de las otras metas, o sea, no agrega nada, sino que introduce confusión, y además porque detrás de una regla de tope de gasto hay un componente ideológico y político que este gobierno no comparte. El tope de gasto, el gasto público no es esencialmente malo, el gasto público tiene que estar dentro de los parámetros para poder manejar la política fiscal, pero el tope no es necesario la existencia de un tope de gasto para mantener las finanzas públicas de manera equilibrada. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en este marco de restricción fiscal y con ese horizonte de tope de deuda es establecer un programa de convergencia fiscal a lo largo de los 5 años que va a suponer una mejora del resultado fiscal de aproximadamente 1,5 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno. O sea, vamos a hacer una corrección del resultado fiscal de 1,5 de puntos porcentuales del resultado fiscal. ¿Eso a dónde nos lleva? A que al final del periodo vamos a estar en equilibrio presupuestal primario, o sea, antes del pago de intereses vamos a estar en un resultado equilibrado. Para hacer eso, esencialmente lo que el presupuesto está incluyendo es un gasto como porcentaje del producto en el mismo nivel que está hoy, en año 2025, y un incremento de los ingresos como porcentaje del producto moderado, como voy a explicar enseguida. ¿Cuáles son los dos fundamentos de los incrementos de ingresos del proceso presupuestal? Esencialmente dos. Por un lado, los incrementos de la eficiencia de la asignación presupuestal y por el otro lado, algunas adecuaciones tributarias que nosotros entendíamos necesarias. Esas adecuaciones tributarias están directamente relacionadas con la adhesión de Uruguay a acuerdos globales en materia de tributación, esto es la adhesión de Uruguay al impuesto mínimo global y por lo tanto eso es lo que va a estar incluido en la ley de presupuesto y eso supone localizar, y subrayo la palabra localizar, impuestos que ya las contribuyentes de este impuesto ya pagan. El diseño de este instrumento está hecho para que las compañías transnacionales que facturan más de 750 millones de dólares contribuyan en territorio uruguayo lo que ya están pagando en otras localizaciones o en otras jurisdicciones. Por lo tanto, esto no se trata para los contribuyentes de un aumento de un impuesto, sino se trata simplemente de una localización tributaria en territorio uruguayo. Por eso es que esto no constituye un incremento del impuesto para la corporación o para los contribuyentes que van a hacer frente a esto. Sí supone un incremento de la recaudación para el fisco uruguayo porque es un impuesto que se grava en Uruguay.
A su vez, va a haber algunos elementos que tienen que ver con ajustes técnicos para establecer la equidad horizontal en impuestos que ya existen. El primero es el tratamiento equitativo de ganancias de capital local versus el exterior. Ustedes saben hoy que en Uruguay el tratamiento a las inversiones locales no tiene un tratamiento simétrico con las inversiones en el exterior. En el 2011 se avanzó en gravar las rentas de capital derivadas de colocación en el exterior, pero no se avanzó en los incrementos patrimoniales del capital mobiliario y del capital inmobiliario, cosa que estamos haciendo ahora. Típicamente es el caso de una acción que se compra a 100 y se vende a 120, ese diferencial de precio, esa ganancia, de incremento de ganancia que tiene el accionista el inversionista por haber comprado esa acción, no está hoy grabada, cuando es una acción comprada en el exterior, va a pasar a estar grabada al momento del rendimiento. Ese es un típico